Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de las Hijas del Rey. En esta nueva serie yo soy Susi Gómez Juárez de Oaxaca, México. Te saludo con mucho cariño como siempre. Y esta nueva serie que es las doctrinas fundamentales, estamos compartiéndole diferentes temas. Y en esta ocasión yo voy a compartirles el tema de la imagen de Dios invisible, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿quién ha visto a Dios? ¿Y cómo podemos ver a Dios? Y nos remitimos a la Biblia, ¿sí? Y vamos a ver algunas citas bíblicas donde se nos narra que el que es la representación de Dios como imagen del Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si nos vamos a los primeros libros, en el capítulo 1 de Génesis, dice que creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y desde ahí estaba Dios, pero desde ahí también estaba nuestro Señor Jesucristo, ya existía. Él fue el primogénito de la creación, nuestro Señor Jesucristo, porque Dios, cuando ya hizo los cielos, la tierra, los animales, las plantas, el mar, en la oscuridad, el día, la noche y todos los seres vivos, decidió hacer al hombre, y lo decidió hacer a su imagen y semejanza, no en lo físico, sino en lo espiritual, en obediencia, en sacrificio, en todo lo que él tenía como Dios, ¿sí? Y nos vamos a remitir a algunas citas bíblicas. Y la primera cita bíblica que vamos a ver es precisamente en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, ¿sí? Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Pues a las otras dos deidades, ¿sí? A las otras dos personas como Dios, que era nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Se estaba refiriendo a ellos cuando les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, ¿sí? ¿Y a qué imagen se refería? Como les narraba yo ahorita al iniciar el tema, pues a la imagen en cuanto al corazón, a los pensamientos, no a lo físico, ¿sí? Y después viene toda la narración de la historia de la Biblia, cuando viene la desobediencia del hombre, ¿sí? De Adán y Eva, y después vienen todos los temas de cuando el pueblo de Israel llega por José a Egipto, y después tiene que salir el pueblo de Israel, y toda la historia del hombre, de la humanidad. ¿Y qué pasa? El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero se vuelve desobediente, ya no como Dios, ¿sí? Ya no con los pensamientos y el corazón de Dios, sino ahora con un corazón inicuo, con pensamientos de maldad, ¿sí? Entonces, Dios se tenía que mostrar ante el hombre, ¿sí? Y vemos varias narraciones en la Biblia donde Dios se le aparece al hombre, pero no de manera física. Dice, y oí una voz, ¿no? Y cuando le da los mandamientos a Moisés, dice que estaba una zarza ardiendo y le dijo a Moisés que no pisara en esa tierra porque era santa, porque ahí estaba la presencia de Dios, ¿sí? Y también cuando Pablo va, siendo Saulo de Tarso todavía, va caminando, Dios se le aparece y dice con una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y como eso podemos narrar muchas ocasiones en las que Dios se manifiesta, pero no se deja ver. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es invisible, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Viene la segunda etapa de Dios en la tierra, y es
a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces nos vamos a ir a algunos pasajes donde vamos a ver que la imagen del Dios invisible es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir a la iglesia de Coloso, ¿sí? De Coloso. Ahí ellos tenían una creencia muy diferente a la que los primeros cristianos tenían, ¿sí? Había deidades que ellos ponían como imágenes, como estatuas, ¿sí? A las que adoraban. ¿Por qué? Porque decían que no existía Dios, ¿sí? Y en Colosenses 1:15, ¿sí? Nos vamos a ir a esa palabra. Dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí narra en Colosenses que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Que Él es el primogénito de toda creación, no porque haya sido el primer hombre, sino que cuando Dios creó al hombre, lo que yo les leía en Génesis, ya existía nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo que venir a la tierra en forma de hombre. Lo que dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó en la tierra en forma de hombre, pero que Él es la imagen de Dios, ¿sí? Nos vamos a remitir a otras partes de la Biblia, ¿sí? Vamos a irnos a Hebreos, y en Hebreos 1:3, ¿sí? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? Imagínense, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? La historia está narrada, y en otros temas también vamos a ver lo de la restauración a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro perdón de pecados por su sangre, ¿sí? Él vino a morir por nuestros pecados, pero también para hacerse manifiesto como la imagen del Dios que no podemos ver, la imagen de Dios invisible, ¿sí? Entonces, cuando Él ya asciende al cielo, nuevamente, dice que Él está sentado a la diestra de nuestro Padre, de Dios, su Padre de Él y de nosotros también. Está sentado ahí y está hecho superior a los ángeles. Imagínense si no va a ser Dios. Está considerado como superior a los ángeles, dice aquí, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Los ángeles son ángeles, pero nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Dios mismo. En un tema anterior yo les explicaba la Trinidad, ¿sí? Las tres personas como un solo Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero vámonos a seguir con el tema de la imagen del Dios invisible. Es decir, que en Hebreos, aquí en el 1:3, dice que los que han visto a Jesús han visto al Padre. Entonces, nosotros, considerando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos visto a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. También lo narra en Juan, lo que yo les decía en Juan 1 y 2, ¿sí? Ahí donde yo les decía que aquel verbo, el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho,
Sí, o sea, todo lo que ha acontecido en el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la primera venida, aconteció por Él y para Él, ¿sí? Para que Él fuera considerado Dios y cuando viniera a la tierra se considerara como el Salvador del mundo, como Dios mismo, ¿sí? Vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 4, ¿sí? Versículo 4, ¿sí? Y dice, Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y ahí está viendo la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está bien clarito, ¿sí? Que la imagen del Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él resplandece con la luz del evangelio, la gloria, y el cual es la imagen de Dios. Ahí nos está diciendo que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios mismo, ¿sí? Vamos a ir a otra parte de la Biblia, que es Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, y ahí está también bien clarito, y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo rogaba que los colosenses vieran esa deidad de nuestro Señor Jesucristo y que vieran que en realidad era el mismo Dios representado de manera de hombre, ¿sí? Entonces Jesucristo sigue considerado como la imagen de Dios invisible, ¿sí? ¿Qué quiere decir en griego? Dice prototokos, ¿sí? Que es el primogénito, el supremo, por eso es considerado el Señor Jesucristo así, el primogénito, el heredero, el supremo, el que tiene los derechos, los privilegios, el honor, pues, ¿sí? Vámonos a Hebreos 1:2, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 1:2? Y se los voy a leer en este momento porque hay muchas partes de la Biblia que nos recuerdan que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, que Jesucristo es el mismo Dios hecho carne para que pudiéramos nosotros ver la imagen de Dios manifestada como hombre. Ahora, yo les voy a decir que cuando venga, antes de leerles Hebreo 1, cuando venga nuestro Señor Jesucristo la segunda vez, que seamos nosotros arrebatados los que hemos creído en Él, este cuerpo corrupto, este cuerpo natural, físico, pecaminoso, carne, no va a poder estar en la presencia de Dios, porque Dios es deidad. Nosotros nos vamos a ser transformados, así dice la Biblia en un tema posterior, que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado para que podamos ascender a los cielos y estemos en la presencia de Dios con un cuerpo incorruptible, lejos del pecado, ¿sí? Entonces, en Hebreos 1, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y yo ya les había leído el 3, que dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y se refiere, ustedes han visto, por ejemplo, el bicarbonato, que es un polvo, pero después ustedes lo deshacen en agua y la sustancia, eso es lo que va a hacer el proceso limpiador en nuestro cuerpo. Entonces, a esa sustancia limpiadora, purificadora, rescatadora y salvadora de Cristo se está refiriendo Hebreos, ¿sí? Dios hizo el mundo
¿sí? Y habló al mundo, pero terminó hablándole al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo después de que lo crucificaron, y al tercer día resucitó, y dice que ascendió al cielo con un cuerpo, como les digo, glorificado. Ya no ascendió con el cuerpo que estuvo sufriendo por nuestros pecados, y con ese cuerpo que nos dio muchas enseñanzas a través de sus parábolas, a través de sus bienaventuranzas, a través de habernos dado mucho de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo en la tierra, ascendió al cielo y sigue allá al lado de nuestro Padre. Sí, entonces, ¿dónde podemos ver a Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros físicamente ya no lo podemos ver en nuestra presencia, enfrente de nosotros, nos vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y ahí vamos a ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, los consejos que nos da. Por ejemplo, en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo, los hombres que lo atacaban, los religiosos, dijeron, vamos a ver qué nos dice. Y fueron inclusive con una moneda de César para ver qué iba a decir él, si se iba a hacer a un lado a César o si se iba a adorar a César. Y entonces le preguntaron, ¿es bueno dar tributo al César? Y él les respondió, dad a César lo que es de César. Sí, el tributo que le tengan que dar al hombre, dénselo. Y ahí se estaba refiriendo a las contribuciones, a los impuestos, a todo lo que el hombre debe de ser obediente ante las autoridades y pagarlo. Pero le dijo también la otra parte, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le debemos de dar a Dios? Le debemos de dar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra obediencia, nuestros hechos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que darle a Dios. Y también reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, pero también como Dios, como un Dios que se manifestó en forma de hombre para ser la imagen de ese Dios que nosotros no podemos ver, porque es un Dios invisible. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos conocer verdaderamente a ese Cristo? Pues aceptándolo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Sí? No puedes tú ver a alguien si no lo tienes cerca de ti, si no lo tienes en común acuerdo contigo. Sí, esto quiere decir que nosotros, el primer paso que tenemos que dar, a quienes me estén escuchando se los digo, es reconocer esa deidad de nuestro Señor Jesucristo como la imagen del Dios invisible, la manifestación de Dios en la tierra, y aceptarlo en nuestras vidas como el Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, porque a eso vino al mundo. Sí, Él ya era Dios y sigue siendo Dios porque está en la presencia del Dios mismo, está sentado a la diestra de Dios, dice la Biblia. Nosotros tenemos que reconocerlo en nuestra vida, aceptarlo en nuestro corazón, hacerlo parte de nuestra vida, y así lo vamos a ir conociendo más y más. Y a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, leyendo las Escrituras, vamos a conocer a Dios mismo. ¿Y con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces yo te invito en esta hora, mujer, varón, niños, inclusive que nos están escuchando, den ese paso. Acepten a Jesucristo como único Salvador. Y ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, va a transformar tu vida. Pero sobre todo, vamos a poder ver a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y entonces se va a convertir para nuestras vidas en la imagen del Dios invisible. Me dio mucho gusto compartir contigo este tema. Si tienes dudas, si quieres que se te amplíe el conocimiento sobre la imagen de Dios invisible, sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que sigas conectado o conectada en el canal de YouTube de las Hijas del Rey.
Síguenos a través de las redes sociales, activa la campanita, ponle un me gusta, comparte estos temas para que nuevas personas vengan al conocimiento de Cristo, de Dios mismo, y que pues sean muchos los alcanzados a través de esta palabra. Me dio mucho gusto compartir contigo, te mando un abrazo y un saludo fraterno de parte de las hijas del Rey. Hasta luego.